Pronto quitarle un poco de agudos y reverberación. Muy buenas noches a todos. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el ensayo clínico lateralizado denominado efectos del tacrolimus versus la terapia con ciclofosfamida intravenosa en términos de respuesta parcial o completa en los pacientes con diagnóstico de nefritis lúpica. Les iba a mencionar un poquito de la historia de esta revista llamada Network Open. Es de las últimas que agregó la Asociación Médica Americana. Hace 4 años pues inició la publicación, publica mensualmente, tiene un factor de impacto de 13 y digamos que dentro de las revistas de medicina internas y las áreas asociadas a esta, está entre las 5 primeras. Este artículo, su autor principal es Xiaoqi Shen. Este autor pertenece a los departamentos tanto de reumatología como inmunología, chino, y se ha dedicado básicamente a hacer estudios de inmunopatogénesis de diferentes enfermedades autoinmunes, dentro de ellas la artritis reumatoide y su relación con el inflamosoma. Tiene más de 39 artículos hasta la fecha, publicado en todas las revistas indexadas. Dentro de los antecedentes o estudios que se basaron estos autores para la realización de este ensayo clínico aleatorizado, pues ellos hicieron una revisión juiciosa 5 años atrás, dentro de la fecha en que se empezó a incluir este tipo de pacientes dentro de este estudio. Algunos, el tacrolimus como terapia comparada con placebo, otra con terapia conjunta como es el micofenolato, y algunas cohortes prospectivas. Pocos estudios clínicos aleatorizados con este tipo de inhibidor anticalcinurínico, donde existe la mayor experiencia del uso y la aplicación de esta terapia con este tipo de medicamento es en pacientes o en población asiática, sobre todo en población japonesa y china, donde realmente tomaron estos estudios. Y ellos encontraron que en estos pacientes con nefritis persistente, encontraron que era eficaz como terapia inicial o de inducción el tacrolimus cuando se compara con placebo a dosis de 3 miligramos día, con tasas de respuesta bastante interesantes, hasta un 46% cuando se comparaba con el grupo placebo en este ensayo clínico lateralizado. Sin embargo, no tenía, digamos, que una N, un grupo importante de pacientes, como sí lo tiene pues, el estudio que vamos a desarrollar durante la sesión. Y otros estudios de, digamos que un rigor metodológico similar, encontraron tasas inclusive entre el 70 al 100% en inducción de la nefritis lúpica en estos pacientes entre la 12ª y 18ª semana, como les menciono ahí. La importancia de este estudio es que, si bien es cierto, históricamente la terapia citotóxica con ciclofosfamida oral y por supuesto intravenosa, que es el caso de mención, pues es la que más experiencia con la que se tiene, haciendo la salvedad de los diferentes efectos adversos que pueden pues, desarrollarse en este tipo de pacientes. Entonces, nace como de pronto la inquietud o la necesidad de probar nuevas terapias alternativas, teniendo en cuenta ese background que les mencionaba previamente, no solo en términos de eficacia, sino en seguridad, en el desarrollo en estudios de mayor escala que de pronto no estaban previamente, o de pronto la N no era tan importante, motivo por el cual este estudio se llevó a cabo. Se aleatorizó, fue un ensayo pues, abierto, pero fue controlado, fue multicéntrico, pero en China. Es decir, que la población simplemente fueron pacientes asiáticos de China, no en ningún otro. Y fue un estudio fase 3 de no inferioridad. Fue enunciado, publicado en el JAMA Network Open en marzo 30 del año en curso. Los objetivos de este estudio, el objetivo principal fue evaluar eficacia y seguridad de la terapia de intervención o alternativa, que es el tacrolimus, versus la terapia convencional, en este caso la terapia con ciclofosfamida intravenosa como terapia de inducción o inicial en esta población de pacientes de China con nefritis lúpica. En pro de responder a este objetivo, ellos plantearon ciertos desenlaces, obviamente primarios y secundarios. Los desenlaces primarios obviamente estaban en relación pues, a responder este objetivo principal, que estaba en términos de respuesta renal completa y respuesta renal parcial.
Y los desenlaces secundarios estaban en relación al cambio cuando se evalúa al inicio del estudio de estas variables, tanto de la SLADA y parámetros inmunológicos y otras variables que le voy a mencionar que ellos contemplaron como variable función renal, como todos estos tres, como desenlaces secundarios. Todos estos pacientes fueron incluidos, enrolados desde marzo del 2015 a septiembre del 2018. La pregunta pico que estos autores plantearon fue cuál era la eficacia y, por supuesto, la seguridad del tacrolimus cuando la comparaban con la ciclofosfamida endovenosa como terapia de inducción en estos pacientes con nefritis lúpica. Entonces, pues la población era, no, obviamente, pues que pacientes tuvieran diagnóstico de lupus y, por supuesto, nefritis lúpica. Los criterios que ellos utilizaron de lupus fueron los criterios de los 90 del Colegio Americano de Reumatología. La terapia intervención o alternativa pues era tacrolimus y la comparadora era terapia clásica estándar con ciclofosfamida intravenosa. En ambos grupos hago la salvedad que utilizaron el mismo esquema de esteroide que más adelante les voy a mencionar. Respecto a los outcomes o desenlaces del estudio, básicamente eran eficacia y seguridad como desenlaces primarios o duros en este tipo de estudio, haciendo parte de la pregunta pico. Dentro de la hipótesis nula, la idea de la hipótesis nula es que este régimen a base de tacrolimus obviamente oral no era igualmente efectivo a la terapia citotóxica con ciclofosfamida endovenosa para poder controlar la progresión en estos pacientes que estaban dando con su enfermedad o con su nefritis lúpica. Alternativamente, era buscar la no inferioridad, que esta terapia alternativa con tacrolimus fuera al menos igualmente efectiva, dado que pues, el objetivo del estudio era la búsqueda de la no inferioridad de esta nueva terapia. Los métodos de este estudio, hay que tener en cuenta los criterios de inclusión. Los pacientes fueron pues, reclutados entre marzo a septiembre de 2015 al 2018, pero estos pacientes obviamente no estaban hospitalizados, sino estaban en un ambiente netamente ambulatorio. Obviamente los que estaban netamente en ese ambiente ambulatorio, pues que decidieran voluntariamente participar y firmar una serie de consentimientos en pro del cumplimiento de las rigurosidades del comité de ética de dicha institución. Importante las edades incluidas en estos pacientes, entre 18 hasta 60 años, y pues no habían pacientes realmente pues ni desnutridos ni potencialmente en sobrepeso o en obesidad con índices entre 18.5 a 27 en relación al índice de masa corporal, de masa corporal. Les mencionaba que los criterios que tuvieron para clasificar a estos pacientes con lupus y por supuesto fueron los criterios ACR de 1997. Respecto a la categorización de las clases histopatológicas de la nefritis lúpica, obviamente utilizaron pues, de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, vigentes del 2004 para ese entonces del desarrollo del estudio. Y que los pacientes que fueran incluidos, pues se le hiciera una recolección juiciosa de sus proteínas en una orina analizada en 24 horas y que esa recolección tuvieran 1.5 gramos o más y que además de cumplir este requisito, tuviera una creatinina menor a 3 miligramos decilitro, que sería la conversión que de los 260 micromoles litro. Los criterios de exclusión fueron muchísimo más rigurosos, más extensos, no se los voy a leer todos, pero digamos que hay unos que hay que tener muy presentes. Uno de ellos es qué clases excluyeron, la clase 2 y la clase 6, o la fase final de esta enfermedad, o aquellos que tuvieran criterios de microangiopatía trombótica, teniendo en cuenta los tratamientos que se iban a utilizar en este estudio, tacrolimus, por supuesto la ciclofosfamida, entre otros, no podían haberlo usado dentro de 30 días previos a los que se iban a incluir en el estudio en mención. Lo mismo con el uso de metilprednisolona o inmunoglobulina previamente un mes. Hasta 3 miligramos o menor a 3 miligramos de decilitro de la creatinina como inclusión. Aquellos que superaban pues, este rango límite que proponen estos autores pues, eran netamente excluidos, y otras comorbilidades como disfunción hepática, diabetes, etc. Los pacientes que ya eran incluidos o elegidos eran aleatorizados por un software interactivo 1 a 1 dentro del grupo de intervención versus el grupo comparador. Y después de que eran randomizados o aleatorizados 1 a 1 en cada grupo, con estos dos grupos, luego los estratificaban dependiendo de la clase histológica
haciendo la salvedad que 2 y 6 no vamos a encontrar en el estudio porque ya eran excluidos. Es importante tener en cuenta que fue un estudio corto, donde el seguimiento fue a 6 meses o 24 semanas, donde predominantemente fueron mujeres, sobre todo en edad fértil, con un promedio de edad de 34, y donde la intervención en términos de dosificación terapéutica de estas terapias farmacológicas de tacrolimus oral, 4 miligramos de cilitro, que se podía dividir en 2 dosis, siempre vigilando los niveles de 4 a 10 nanogramos mililitros, un poco más exigentes respecto a los estudios cuando ellos hacían este background de los estudios previos en los que se basaron, siempre acompañado de prednisolona en ambos grupos, igualmente con ciclofosfamida, una dosis inicial para todos los pacientes de 0.75 gramos y después mensualmente entre 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado. Igualmente, como les mencionaba, con prednisolona pues, oral. Dentro de los desenlaces, como ellos los plantearon, para poder lograr buscar los desenlaces primarios y secundarios, pues ellos se plantearon una serie de visitas con una periodicidad preestablecida, doblando cada vez esta visita, es decir, 1, 2, 4, 8 hasta la semana 24, que es donde se iban a evaluar los desenlaces fuertes. El desenlace primario que buscaba eficacia eran términos, como les mencionaba previamente, buscando quienes o no completaban la respuesta renal completa o parcial. ¿Cómo ellos definieron esta respuesta renal completa? Aquellos que al momento de evaluar a las 24 semanas tuvieran menos 500 miligramos en una orina de 24 horas respecto a la proteinuria y que tuvieran unos niveles de albúmina sérica mayor o igual a 3.5 gramos y que pues la función renal estuviera estable, es decir, permitían hasta una variabilidad respecto al inicio del estudio no mayor al 15% de esta variabilidad de la creatinina sérica. La respuesta parcial, que también estaba dentro del compuesto de los outcomes primarios, la definieron con base en estas 3 características. Ya no que la proteinuria estuviera menos de 3.5 gramos en una orina de 24 horas, pero siempre y cuando haya disminuido cuando comparan con la proteinuria inicial, al menos un poco más de un 50% respecto a la proteinuria de base. Igualmente, no eran tan exigentes en esta parte de la normalización de la albúmina, pero sí que se haya normalizado mayor o igual a 3 gramos, no mayor a 3.5, como era la respuesta completa, y que la función renal fuera estable, tal cual como la definieron en la respuesta completa. Respecto a los desenlaces secundarios, ellos valoraron, como les mencionaba, cuál era el cambio al inicio del estudio y luego a las 24 semanas, el cambio del SLEDAI score y algunos parámetros inmunológicos como fueron los complementos C3 y C4, el anti-DNA y finalmente pues algunas variables de la función renal. Respecto a los eventos adversos asociados a esas terapias, ellos pues los categorizaron dentro de leves, moderadas y graves o severas. Dentro de las severas, pues hay que hacer la salvedad que pues entre ellos estaba que el paciente pues muriera, que se hospitalizara o que la hospitalización se prolongara, o que le genera alguna minusvalía o discapacidad, o como eran mujeres en edad fértil, en caso de embarazo, pues generar alguna malformación durante esa potencial gestación, haciendo la salvedad que todos estos pacientes eran ambulatorios. Dentro del análisis estadístico, pues ellos hicieron algunos cálculos estimando algunos estudios previos que ellos analizaron y se fijaron que para poder lograr un margen del 15% en inferioridad, pues digamos que la representación de la población del estudio incluyó a analizar, pues 2/3 al menos debían ser digamos que del grupo de tacrolimus, digamos que eso podría explicar por qué había mayor pacientes en este grupo de intervención. Para poder cumplir este margen de inferioridad, ellos establecieron por estadístico el 80% con un análisis a 2 colas con una significancia estadística obviamente del 0.05. Y la seguridad de estas intervenciones, que era como la otra parte del objetivo principal, la analizaron siempre y cuando los pacientes hayan recibido alguna dosis de las terapias que se iban a comparar. La eficacia, ellos hacen la salvedad que hicieron pues un análisis por intención a tratar modificado. Les voy a mencionar otro tipo de análisis que ellos hicieron como global, como si fuera por protocolo, también modificado como para ellos hacer la salvedad que este estudio pues iba a rendir en términos de la terapia
receptora con el tacrolimus. Esta es la tabla 1 donde hacen la descripción de las variables sociodemográficas, características patológicas, enfermedades de base, parámetros inmunológicos, parámetros de la función o variable función renal. Digamos que a grosso modo muy simétrico muchas de estas características. Sin embargo, donde yo marco ahí en la estrella hay algunas diferencias numéricas, lo que son los niveles o la positividad de los anticuerpos anti-DNA, mayor en el grupo comparador, es decir, en la ciclofosfamida, los niveles de proteínas en 24 horas, mayor rango nefrótico o mayor número de pacientes con rango nefrótico en el grupo de tacrolimus, mayor número de pacientes con un compromiso de sus niveles de creatinina sérica, cuando hablamos de grupo de tacrolimus, y había mayor número de pacientes con una tasa menor a 60 mililitros por minuto, cuando hablamos del grupo de tacrolimus versus el grupo comparador con ciclofosfamida. Dentro de los principales desenlaces, entonces había que pues, analizar la respuesta renal, sea completa o parcial, y ellos pues digamos que acá hacen un tercer parámetro que es como la respuesta global, es decir, cualquier paciente que haya logrado tanto la respuesta completa y parcial, y donde evidenciamos que evidentemente pues el tacrolimus no es inferior respecto al grupo comparado con ciclofosfamida, si bien vemos el porcentaje de diferencia, supera el 15, es decir, en este caso 19, razón por la cual cumple el objetivo primario o principal planteado. El número necesario a tratar en el grupo de tacrolimus versus ciclofosfamida, valorando el parámetro de respuesta completa, fue de 7 para tacrolimus, o sea, de 7 pacientes que se necesitan tratar para lograr este efecto. No es valorable la respuesta parcial, y si vemos cualquier paciente que logre la respuesta en general, ya sea completa o parcial, el número necesario tratar para el tacrolimus es de 8.3. Entonces, este fue una de las tablas que ellos planteaban dentro de los anexos o análisis suplementarios. Digamos que este es el resumen que ellos plantean tanto de los análisis por intención a tratar modificados y globales también modificados y no modificados. Donde yo coloco la estrella es donde definitivamente el tacrolimus logra tanto la respuesta completa como global, dependiendo de estos análisis. Cuando revisamos o analizamos por subgrupos, teniendo en cuenta el tipo de clase histopatológica, hay algunos subgrupos que le va, digamos que la tendencia es numérica. Si pues un estudio en una inferioridad, uno no va a ver peso en esta parte. Vemos que tanto el grupo de las membranosas puras o las clase 5 y las mixtas clase 3, clase 5, fue donde mayor desempeño numérico hubo comparando el grupo de tacrolimus versus la terapia con ciclofosfamida. Respecto a los pacientes que ingresaron al estudio y se expusieron pues, a estas dos intervenciones, digamos que no hubo ninguna diferencia, casi que el 99% de los pacientes pues, cumplieron con la dosificación y la terapia propuesta al inicio de la intervención, tanto para el grupo de tacrolimus como para ciclofosfamida, haciendo la salvedad en el grupo de tacrolimus que de pronto los niveles del medicamento en sangre sí eran un poco más altos respecto a otros estudios previos. Respecto a los cambios de la proteinuria en orina, o sí, de las proteínas en orina en 24 horas al inicio del estudio y a la evaluación a las 24 semanas, pues vemos un franco descenso, casi de diferencia de 800 a 1 gramo desde la semana 4 con respecto a la semana 24 a favor del tacrolimus respecto al grupo comparador con ciclofosfamida. Respecto a la normalización de los niveles de albúmina sérica, digamos que fue un comportamiento muy similar, no hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque el comportamiento numérico fue muy similar cuando comparamos entre la semana 16 y 24. Y respecto a la normalización de la creatinina sérica, sí hay que hacer una salvedad, digamos que si bien se mantuvieron en el rango pues, de la aparente normalidad o esperaba más bien para el estudio, perdón, el tacrolimus sí tuvo, pues, digamos que el efecto de los
anticalcinurinos de potencialmente generar nefrotoxicidad, aumentó los niveles de creatinina cuando usted compara con el grupo de ciclofosfamida, que más bien disminuyó, sobre todo después de la semana 4 a la semana final de evaluación, que fue la semana 24. En términos de seguridad, ellos hablaron de eventos adversos leves, moderados y severos. Realmente los procesos infecciosos del tracto respiratorio fueron muy similares y los procesos gastrointestinales también fueron muy similares en ambos grupos. Sin embargo, el número necesario de dañar de los eventos adversos en general, se necesita tratar 6 o entre 6 y 7 pacientes para presentar algún evento adverso de estos, diferente que necesitan tratar a uno en ciclofosfamida para poder presentar eso. Algunos eventos severos como morir o mortalidad solo se presentaron en 2 casos, uno en el grupo de tacrolimus por varicela y uno por choque séptico en el grupo de ciclofosfamida. Dentro de los análisis de los desenlaces secundarios que iban a valorar el SLEDAI score, parámetros inmunológicos y la función renal, en relación al SLEDAI score, si bien ambas intervenciones terapéuticas, cuando comparan desde la semana 0, luego de la semana 4, que era una semana crítica para ellos para el análisis, a la semana 24, ambos disminuyeron vertiginosamente el puntaje del SLEDAI más o menos en -8, de -6 a -8 puntos, con diferencias estadísticamente significativas a favor del tacrolimus. Dentro de los parámetros inmunológicos no hubo ninguna diferencia, si bien se normalizaron estos complementos, no hubo ninguna diferencia cuando uno comparaba tacrolimus con ciclofosfamida. Ya para empezar la discusión, pues ellos mencionan varios aspectos. El primero y más importante es que el tacrolimus bajo este diseño metodológico no fue estadísticamente no inferior a la ciclofosfamida cuando evaluaban la eficacia en términos de respuesta renal a la semana 24. Un 83% logró una tasa de respuesta global, sea completa o parcial, a favor del tacrolimus versus 75% con ciclofosfamida. Otros puntos a favor de la terapia con tacrolimus es la disminución de los puntos del SLEDAI desde la semana 12 y por supuesto se mantenían al momento de la evaluación final de la semana 24. Otro aspecto importante era la disminución a favor y vertiginosa de la proteinuria inicial respecto a la evaluación de la semana 24, muy a favor, o bueno, numéricamente a favor del tacrolimus, probablemente por sus características farmacológicas en relación a la ciclofosfamida endovenosa. Sin embargo, es importante mencionar que de pronto los niveles séricos que pues, ellos analizaban cada 14 días en este tipo de pacientes se mantuvieron un poco, el promedio como alrededor de 5.6 nanogramos por microlitro, pronto un poco más elevado respecto a estudios previos donde eran más estrictos entre 4 y 6. A pesar de que en la mayoría de las clases histopatológicas que se incluyeron en los análisis de este tipo de subgrupos, no en todas numéricamente el tacrolimus tuvo una respuesta donde lograra la diferencia o superara la diferencia porcentual del 15% para lograr una inferioridad. ¿Qué tipo de clase fue? La clase mixta 4-5. Y en la que mejor resultado numérico presentó fue en la clase pura o en la clase 5 membranosa. Digamos que los eventos adversos pues fueron similares, aunque numéricamente sí fueron inferiores en el grupo de tacrolimus, totalmente a favor de esta nueva terapia en relación a la terapia con ciclofosfamida intravenosa. Ya para concluir, ellos mencionan que la terapia de tacrolimus es una terapia muy segura, que es efectiva como terapia inicial inductora en estos pacientes con nefritis lúpica, que tiene un perfil de seguridad bastante aceptable y que podría ser una alternativa a la terapia citotóxica o estándar que habitualmente se utiliza. Las limitaciones de este estudio es que pues, lo hicieron a 6 meses o 24 semanas, fue netamente población asiática, China, a pesar de que fue multicéntrico, fue solo en este país, y digamos que la población era más representativa en mujeres, sobre todo en mujeres en edad fértil, dando pues la seguridad que ya sabemos de este medicamento en mujeres pues embarazadas. Y ya. Muchas gracias.